Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la última sesión de este tan maravilloso seminario de Derecho Minero que se desarrollará con el tema Formalización minera por el distinguido doctor Eduardo Lanao, quien es presidente de la Fundación Minera del Perú y director ejecutivo de Cross Partner Group. Además, es docente en prestigiosas instituciones como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Escuela de Negocios ESANT y la Universidad ITAM de México, en temas de gestión minera y proyectos. Ha trabajado en compañías como Minera Poderosa, Nexa Resource y cuenta con estudios avanzados en gestión minera, innovación, negociación en la Universidad de Salamanca y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y que haya aceptado una invitación de Beloyer. Por otro lado, les cedo el uso de la palabra para que puedan iniciar con su sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Acá les estoy poniendo esta presentación sobre la formalización minera del Perú. Y si bien es un tema bastante sensible por tocar, creo que vale la pena un poco que lo que les voy a compartir estaba conectado con una entrevista que he dado hace 2 semanas, tal vez un poquito menos, que fue un día después de la ampliación del Reinfo y a modo de introducción. Creo que quisiera decirles que mucha gente habla de reinfo, ¿no? Pero en realidad lo que se ha ampliado no es el reinfo, es el proceso de formalización que empezó en el año 2012, estando este año 2024. Es importante que lo tomen en cuenta. No es que se haya ampliado el reinfo, se ha ampliado en realidad el proceso de formalización. El reinfo es un registro, entonces es importante tomarlo en cuenta de esta manera y poder aclarar un poco las cosas. Entonces, voy a usar una frase de Peter Drucker: la cultura se come a la estrategia de desayuno. ¿Qué significa como verán en la imagen? La cultura se come a la estrategia de desayuno. Significa que la mejor estrategia siempre va a ser la cultura. Y yo pongo esta imagen porque grafica un poco la cultura de formalidad en todos los ámbitos que existen en nuestro país. Eh, Tú compras algo desde redes sociales. Es más, el almuerzo de las personas que me están escuchando posiblemente no les hayan dado una boleta, una factura. Acá es más, te cobran por, si es que quieres factura. Todos hemos escuchado, oye, un porcentaje más si es que te doy factura. Entonces, no hay una cultura de formalidad. Entonces, ¿por qué querríamos creer que el proceso de formalización en el Perú no iba a responder a un tema cultural si estamos dentro de ese ámbito, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta que la mejor estrategia siempre va a ser la cultura, y promover una cultura de formalidad empieza con uno mismo. Uno mismo tiene que preguntarse muchas veces si está dentro del ámbito de lo formal. Se dice que el Perú en un 70% es informal, es decir, no es formal. Esto es importante ratificarlo y mencionarlo porque creo que los retos de la formalización minera en el Perú van acordes a los retos de la formalización en general en el Perú. Y es un poco también de lo que quiero hablar dentro del marco legal de lo que les quiero comentar. Y creo yo que si bien este es un tema muy reiterado y muy conocido por muchas personas, también es un tema, dicho sea de paso, que está generando un gran debate y que vale la pena en todo caso analizar, ¿no? Y voy a hacer un análisis que vaya desde lo jurídico, y acá en la Fundación Minera del Perú, la cual yo presido, creo que tenemos una posición bastante clara. Y para los que quieran saber un poco más de mi posición al respecto, pueden, digamos, buscar en YouTube, en RPP, ponen Eduardo Lanao RPP y les va a salir la entrevista, y pueden escuchar más a detalle la entrevista realizada un día después de la votación en el Congreso
para la ampliación del reinfo, es decir, la ampliación del proceso de formalización. ¿Sí? Entonces, veía en redes sociales este mensaje que decían que minería responsable como concepto era un oxímoron. Para los que me escuchan, oxímoron es lo que usaba, por ejemplo, César Vallejo cuando hablaba estruendo mudo, decía, ¿no? Dentro de una de sus poemas, dentro de uno de sus poemas. Pero, pues, si me etiquetas yo respondo. Entonces, dije, no, en realidad minería responsable es un pleonasmo porque definitivamente son dos palabras que representan lo mismo. Cuando yo empecé en el sector minero, allá por el año 1999, en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, un día como hoy, 19 de diciembre de 1999, dicho sea de paso, hace 24 años, eh, la verdad es que no se le llamaba minería ilegal o minería informal, se le llamaba extracción ilegal de minerales. Y yo lo recuerdo porque lo vi en ese entonces en el TUPA, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas. Hoy día se le llama minería, lo cual está generando una confusión bastante grande, porque muchos de los que hoy hablan de algunos aspectos ambientales graves y se oponen a la minería, están usando como ejemplo minería ilegal en muchos de los casos y en otro de los casos no se está distinguiendo adecuadamente esto, no se está distinguiendo la minería que ven, por ejemplo, en este lado que es totalmente depredadora o que no usa equipos de protección personal versus una minería que cuida altos estándares, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque también es importante entender que los niveles de conciencia hoy día abarcan a un nivel internacional y están sustentados en inversiones privadas internacionales, por lo que se tiene que mantener altos estándares de calidad frente no solamente a la sociedad, sino también frente a sus inversionistas. Entonces, es importante distinguirlo. Sin embargo, hoy día minería, lamentablemente como concepto, se ha distorsionado. No importan los títulos habilitantes, ya minería va desde lo ilegal, lo que está en vías de formalización, y lo que es el régimen general también, donde está la mediana y la gran minería. Entonces, ahora, acá hay un tema muy interesante, porque mucha gente habla del gran debate del proceso de formalización, pero a mí hay algo que me ha generado mucha preocupación, porque una cosa es lo legal y otra cosa es lo que creemos que es justo, ¿no? Entonces, una cosa es lo que tú, que me estás escuchando, puedes creer que es justo y yo lo puedo entender. Y otra cosa es lo legal. Entonces, lo que yo quiero es hacer una revisión dentro del ámbito legal, porque yo he visto cosas, pues, muy complicadas de poder entender. Para los que nos dedicamos a lo académico en el derecho minero y en la minería en general, eh, siempre hemos entendido que para realizar actividad minera se requiere una concesión. Sin embargo, hoy en día, legalmente hablando, uno puede realizar actividad minera sin que haya una concesión, lo cual es una cosa, pues, o que no tengamos titularidad de una concesión. Y aún así, ser considerado, no estar dentro de la ilegalidad. He visto casos muy interesantes de personas que se encuentran en el registro Reinfo y la concesión minera ya caducó y sin embargo se encuentran todavía en el registro realizando actividad minera. Dicho sea de paso, como ustedes pueden revisar en la legislación, existe este decreto legislativo que establece que no se puede denunciar de minería ilegal a aquel que se encuentra dentro del proceso de formalización. Inclusive, es lo que deberíamos entender, inclusive si es que ese reinfo no está vigente y está realizando actividad a pesar de que no esté vigente, ¿no? Entonces, no se puede denunciar de minería ilegal, lo cual es una cosa realmente espectacular. Los invito a revisar esta entrevista que realizo en RPP, donde hago un detalle, un análisis más detallado y que definitivamente entiendo que en esta normativa que se quería presentar por parte del Ministerio de Energía y Minas, se quería, entre otras cosas, contemplar este aspecto, porque esto es importante separar la paja del trigo, es importante separar aquel que tiene voluntad de formalizarse de aquel que no la tiene. Y en el marco de esto, quiero diferenciar a estos dos ámbitos,
porque por un lado, el que tiene voluntad de formalizarse y que muchas veces se queda atrapado en un proceso de evaluación y que los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de energía y minas o gerencias regionales de energía y minas lo admiten, dicen, oigan, no tenemos la capacidad, estamos hablando de más de 84.000 titulares de Reinfos, inscritos en el Reinfo, o sea, y el presupuesto y la cantidad de personas que se requerirían para poder hacer una fiscalización en campo a este nivel requiere un presupuesto especial con el cual no cuentan y un equipo de personas la cual no cuentan, sin contar los riesgos que muchas veces aparecen, en especial de las contrataciones de personas armadas y de la delincuencia que se da vinculada muchas veces a la minería ilegal y al mal uso del proceso de formalización que termina siendo un blindaje para poder protegerse normativamente de una situación que vamos a detallar más adelante, genera un riesgo muy importante en el país. Entonces, es importante analizar esto, es importante ver y separar la paja del trigo. Me quiero dirigir específicamente y de manera favorable a aquel que tiene voluntad de formalizarse y es muy fácil verlo y es muy fácil entenderlo. Y a lo largo de esta presentación, ustedes también van a identificar claramente aquel que tiene la voluntad de formalizarse, pero recuerden, todo proceso excepcional de formalización en lo que ustedes quieran tiene que tener un plazo. Si este plazo comienza a ampliarse indefinidamente, más de 12 años, entonces la excepción termina entendiéndose como la regla. Y estamos en un momento donde el precio de los metales como el oro está en un precio exorbitante. Está por encima, ha superado los $2.650 la onza. Yo recuerdo cuando entré en la actividad minera, oscilaba entre los $400 la onza. O sea, estamos hablando de un precio realmente superior de lejos a esto. Y por ello mismo es importante entender qué pasa cuando el precio del metal caiga. Los que conocemos la minería sabemos que es oscilante la actividad minera. ¿Qué significa esto? Cuando no sea rentable hacer actividad minera, especialmente aurífera, todos los que están dentro del proceso de formalización van a pasar por un proceso de reflexión. Algunos ya no verán la actividad minera artesanal de manera rentable, no la van a ver. La pregunta es, ¿se ocuparán de la remediación ambiental que genere el impacto de esto? Estos, digamos, mineros en vías de formalización que yo supongo y espero que cuando el precio del metal caiga, porque la minería es oscilante, lo que tenemos, yo tengo 24 años en minería, sabemos que esto oscila, entonces es importante entenderlo. Pero quiero reflexionar un poco más a fondo sobre este tema. El artículo 66 de la Constitución establece aspectos importantes a reflexionar. El primero, que los recursos naturales, renovables y no renovables, que en este caso son los mineros, dice son patrimonio de la nación. Ese ya es un espacio para reflexionar un poco más. ¿Debería ser Estado? Sí, si analizamos el sistema dominialista que existe en el Perú. ¿Qué es el sistema dominialista que existe en el Perú? Es que el Estado tiene el dominio de los recursos naturales. Históricamente en el Perú, siempre el Estado tuvo el dominio de los recursos naturales, salvo durante los 5 años de don José de San Martín en el Perú, que ya se estaba pensando otro esquema para el país, donde se implementó un sistema distinto. Nosotros, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde salvo 3 estados, Luisiana, Missouri, otro más que no recuerdo, pero en líneas generales, dentro de los estados de Estados Unidos, existe un sistema llamado accesión, ¿no? Tú eres dueño de la tierra, eres dueño de lo que se encuentre en esos recursos naturales. La pregunta es, de los recursos naturales que se encuentren en ese territorio, ¿no? Y el tercer aspecto, hay muchos enfoques, pero estoy hablando de 3 sistemas que son los preponderantes en el mundo, y el tercer sistema res nullius, cosa de nadie, que finalmente, como es cosa de nadie, el que lo encuentre lo hace suyo. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque hay que entender desde un marco teórico y un marco normativo cómo funciona toda esta estructura. Nosotros tenemos un sistema dominialista. El dominio corresponde, bueno, acá dice patrimonio de la nación, lo que significaría en términos prácticos que pertenece a todos los peruanos, pero el Estado es soberano, soberanía, capacidad y disposición en su aprovechamiento. Por ley orgánica,
que es la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que la vamos a ver inmediatamente después, se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Y luego habla de la concesión. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Yo porque entiendo que es valioso que el sistema minero se base en un sistema dominialista donde el Estado pues otorgue concesión. Me cuesta creer que si tenemos un sistema de accesión podamos tener un control efectivo. Si ya de por sí el principio de autoridad en el país es bastante frágil, bastante ausente, eh, yo creo que sería sumamente difícil poder controlar a alguien que, pues, como es mi territorio y yo puedo hacer actividad, pongo unos muros enormes y nadie puede ver nada. Total, yo puedo hacer minería, y es mi terreno y punto, ¿no? Pero acá hay un tema que vamos a analizar después que está vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible también y que tiene que ver con la remediación. Porque cuando nosotros trabajamos en actividades mineras es importante tomar en cuenta la remediación. No solamente aplica para la gran y mediana minería, aplica para todo aquel que esté usando insumos químicos y no esté controlándolos adecuadamente. Es decir, cuando cualquier empresa comienza a usar insumos como cianuro o mercurio y no los dispone adecuadamente, no pone una geomembrana en el mejor de los escenarios o en el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios pones una geomembrana para que esto no se filtre a las aguas subterráneas y no destroces el ecosistema, y los costos de remediación son altísimos. Yo creo que mucha gente no tiene ni idea cuánto cuesta la remediación de un daño ambiental si es que no haces las medidas adecuadas. Entonces, estoy creando un poco los pilares de mi presentación porque es importante invitarlos a la reflexión en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que vencen en el 2030 y que definitivamente han sido suscritos por todos los países de las Naciones Unidas en el año 2015 y que definitivamente también es importante entender que es que necesitamos mirar qué es lo que va a pasar, porque si no se remedia esto, el Estado va a tener que remediar y los costos ya deberían entonces irse provisionando, sin contar que vamos a destrozar ecosistemas enteros. Pero bueno, finalmente dice la concesión otorga a su titular, la concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal, ¿no? Entonces, ya acá nos introduce la Constitución al concepto de concesión para el aprovechamiento de los recursos naturales, pero nos dice la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible fijará pues las condiciones de su utilización. Pero ¿qué nos dice pues la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales? Nos dice el artículo 23, la concesión aprobada por las leyes especiales otorga al concesionario el derecho para el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Nos lleva finalmente las leyes especiales, por un lado, y por el otro lado ya nos ratifica que la concesión pues es la que brindará finalmente las condiciones y limitaciones para el título correspondiente. Entonces, ¿qué nos queda si estamos dentro del proceso de jerarquía normativa? Pasar a nuestro texto único ordenado en la Ley General de Minería, el Decreto Supremo 01492-EM, y el artículo 9 que nos dice, la concesión otorga a su titular el derecho a exploración y explotación de los recursos naturales concedidos, ¿no? Y acá nos habla dentro de un sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales como un cuadrado, rectángulo o poligonal dentro de las coordenadas UTM, que son los paralelos y meridianas creados hace muchos años por Mercator, ¿no? Que era este viajero que usó este sistema para poder viajar adecuadamente. Entonces, y por otro lado también nos menciona que la concesión minera es totalmente distinta al derecho superficial, ¿no? Que es el gran reto y la problemática de la minería en el Perú. Y que, bueno, las partes integrantes y accesorias siguen su condición de inmueble, ¿no? Aunque se ubiquen fuera del perímetro, salvo que se pacte, como pues, digamos, se pacte la diferenciación de las accesorias. Y bueno, en conclusión, lo que tenemos que entender, si es que nosotros queremos defender el derecho minero, es que la concesión
definitivamente hoy en día otorga al titular el aprovechamiento de los recursos naturales. Yo puedo entender que hay un contrato de explotación otorgado por el concesionario. No me cuesta creer eso, lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que se realice actividad minera sin la autorización del concesionario minero. Y cuando hablo de un tema que va desde la Constitución, tenemos que entender sistemáticamente que todas las normas tienen que regirse acorde a la Constitución. Y cuando digo esto, pues la respuesta no puede ser, ya, pues haz tu acción de inconstitucionalidad. Estamos en el ámbito de lo académico, ¿no? O sea, no es aquí, acá lo que quiero es invitar a la reflexión, que entendamos un poco cómo funciona la estructura jurídica del derecho minero, en especial de la actividad minera en el país. Porque si entendemos esto, vamos a entender muchas cosas que vienen más adelante. Y eso es importante entender, porque entiendo que a pesar de ser un régimen excepcional, y podemos entender que sea necesario inclusive, aún así necesita ser acorde a la Constitución. Eso sí estamos de acuerdo, ¿no? O sea, porque de lo contrario no puede ser inconstitucional, o sea, tiene que ser constitucional. Entonces, es importante que tomemos en cuenta este pilar que muy poca gente lo habla, que muy poca gente lo analiza y que muy poca gente es como si nadie quisiera hablar del tema, como si nadie quisiera verlo, como si tapáramos literal el sol con un dedo. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Por lo menos los que nos dedicamos al derecho minero, que conocemos el derecho minero, y mucha gente que ha escrito artículos de la naturaleza de la concesión minera, que me he leído varios, no entiendo cómo no están también hablando de su doctrina respecto a este tema. No lo entiendo. Entonces, ¿qué es el reinfo y qué es lo que se cree que es el reinfo, no? Entonces, hay que entender, acá les he puesto una definición, pero para comenzar es un registro. Mucha gente que creyó, y les digo porque recibió cientos de llamadas a lo largo de estos últimos meses y años, que me decían, Eduardo, ya tengo mi reinfo, ya puedo empezar a hacer actividad minera. No. El reinfo lo que permite es formalizar la actividad que venías a realizar, pero esto se ha interpretado al revés. ¿Qué significa esto? Como si fuera un título habilitante para poder realizar actividad minera. No digo del 100%, por favor. Hay que separar siempre la paja del trigo y yo quiero hacer un énfasis permanente durante esta presentación. Entiendo que hay algunos casos que sí ocurre. Para que me entiendan en términos prácticos, lo que no sean abogados y están escuchando esta presentación, equivale a que, por ejemplo, yo tengo una bodega y la municipalidad me da pues un tiempo para poder sacar mi licencia de funcionamiento. No, Eduardo, no te preocupes, vamos a darte un periodo excepcional, sabemos que existe tu bodega, así que no hay problema contigo hasta tal fecha, pero eso sí, anda tramitando pues tu licencia de funcionamiento, ¿no? Eh, y esto se va ampliando años, 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 años. Entonces, el proceso de formalización que se pensó pues del 2007 al 2020, ya esto está superando mucho más los temas. Y vamos a analizar también el por qué, porque muchas veces el minero en vías de formalización no es que no haya querido iniciar el trámite o no lo esté iniciando. También es más que conocido que a veces el cuello de botella también se da por la cantidad digamos, de información que ahorita están manejando las DREM y además también las demoras que existen en la Autoridad Nacional del Agua que da la opinión técnica favorable respecto al recurso hídrico, ¿no? Que al punto tal que mucha gente no lo dice, pero está cambiando la fuente de agua en el documento que presenta para que le aprueben su proceso de formalización. Lo cual, recuerden que esto tiene características de declaración jurada y tiene relevancia legal también, ¿no? Pero he escuchado de todo y cómo muchas veces se modifica inclusive la fuente de agua, ¿no? La fuente del recurso hídrico. Es importante tomarlo en cuenta. Bueno, esto es administrado por la Dirección General de Formalización Minera, pero de acuerdo a la ley de base de descentralización y de acuerdo a, digamos, a la normativa hoy en día, la competencia está a cargo de los gobiernos regionales y locales, o de los gobiernos regionales, perdón, lapsus, los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de energía y mina o gerencias regionales de energía y minas
eh, como competencia, pero la administración, si ustedes ponen en Google Reinfo, van a encontrar, pues si ponen todas, van a aparecer más de 84.000, vigentes les va a aparecer un promedio de 18.000 o 19.000, no más, lo cual también es un problema, ¿no? Porque vemos que además vigentes son mucho menos que las no vigentes. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta esto también. Entonces, de alguna manera, lo que ha venido evolucionando en esto, este proceso que nos está, que viene desde el año 2012, donde a través del decreto legislativo que empieza todo esto, que es el 1100 y el 1105, que es el que establece ya las bases para la declaración de compromisos, se establece finalmente el inicio de este proceso de formalización. Luego, a lo largo de todos estos pasos, se han podido dar una serie de detalles, pero finalmente acá, con el decreto legislativo 1336, como verán acá, se establece la inscripción al Reinfo que va desde el 6 de febrero del 2017 al 1 de agosto de 1917, o sea, 120 días hábiles. Luego se reestructura el Reinfo, luego se da a través del Decreto Supremo 001-2020 EMA, la inscripción al Reinfo desde el 16 de enero del 2020 hasta el 23 de septiembre del 2020, 120 días hábiles. Y bueno, salieron algunas normas donde se buscó de alguna manera que los que no estaban iniciando el proceso de formalización y llevaban más de un año, había que retirarlas del proceso. Esto se retrocedió y pensemos por qué, ahora entendiendo un poco más esta historia, y esto les va a permitir de alguna manera entender esto más, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las condiciones de permanencia en el reinfo? Porque a veces uno cree, o sea, ¿qué es lo que puede uno creer? Tal vez a veces la falta de información o la falta de conocimiento normativo hace que uno lo vea muy distante esto, ¿no? Pero lo primero es obviamente contar con un RUC activo. ¿Por qué? Porque eso nos da la posibilidad de saber quién es el titular. Recuerden que es un proceso de formalización, había que levantar toda la información. Tiene que estar en renta de tercera categoría y la actividad económica consignada en el RUC tiene que ser minería. Por otro lado, tiene que presentar el IGAFON preventivo y correctivo, que son formatos, dicho sea de paso, ante la Dirección Regional de Energía y Minas competente. También tiene que obtener la inscripción en el Registro de Control de Bienes Fiscalizados en SUNAT, que te lo abren dentro de la clave SOL como un anexo. Y en el caso de los mineros inscritos y que tengan además reinfo de beneficio, y que eso en el caso, perdón, en que tengan reinfo de beneficio y utilicen mercurio o cianuro, ¿no? Entonces, si tú tienes pues reinfo de beneficio y usas cianuro o mercurio, entonces definitivamente tienes que iniciar tu trámite ante SUNAT. La realidad, ¿cuál es, no? Se compra de contrabando. La realidad, no el 100%, por favor, otra vez quiero separar. Si tú me estás escuchando y tú haces tu trámite, ya está en SUNAT, sabes quién está establecido, a quién le compras, cuánto has usado y cuánto tienes en almacén, y mañana te cae SUNAT y lo cuadra y te encaja, por favor, eres de los míos. Pero si no ocurre esto, o sea, tienes que entender lo clave que es este proceso de formalización, en especial en mercurio y cianuro, porque estamos hablando que la correcta disposición no genere un daño ambiental irremediable. Y lo delicado es que presentar el IGAFON preventivo y correctivo solamente es presentarlo. El cargo ya activa la vigencia en el reinfo respecto a ese requerimiento, respecto a ese requisito. Es decir, tú puedes presentar, pues, globitos si quieres, en todo, y la sola presentación del ligafón preventivo y correctivo ya va a generar vigencia como respecto a ese requisito en el reinfo. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque es clave todo lo que estamos vinculados a actividades extractivas, no importa el tamaño, por favor,
los que estamos vinculados a actividades extractivas, tenemos que saber perfectamente que los instrumentos de gestión ambiental son títulos habilitantes claves de acuerdo al proceso, de acuerdo al desarrollo sostenible presentado en 1987 en la Comisión Brundtland, donde se establece el concepto de desarrollo sostenible. Es decir, no importa el tamaño, no importa si eres minería artesanal, pequeño productor minero, no importa. Acá lo que importa es que hay que entender que el IGAFON preventivo y correctivo es un instrumento de gestión ambiental, pero para que tú puedas realizar actividad minera solo requieres su mera presentación y cuyo cargo recibes, cargo, no importa que esté aprobado o no. Entonces, ¿es importante entenderlo? Sí. La pregunta es, ¿esto puede generar algún tipo de preocupación? Si tú me estás escuchando y amas los temas medioambientales, te imaginas lo que significaría es más o menos como que en la actividad minera de pronto no se requiera la aprobación de un instrumento de gestión ambiental para poder realizar actividad minera. No importa el tamaño, porque es importante para la sostenibilidad, que es la sostenibilidad, que lo que tú disfrutas lo disfruten las generaciones venideras, ¿no? Entonces es importante que los instrumentos de gestión ambiental vayan antes de las actividades mineras. ¿Por qué? Porque durante la actividad minera uno tiene que ir implementando progresivamente el cierre y garantizándolo, dicho sea de paso, hacia el cierre final. Eso nos da sostenibilidad. Eso nos da sostenibilidad. Y es importante entenderlo. Sin embargo, acá la sola presentación conlleva a la vigencia del régimen. Entonces, por otro lado, tenemos el declarar la producción en forma semestral respecto a las actividades mineras inscritas en el REINFO, o sea, la declaración semestral, a través del extranet del Ministerio de Energía y Minas, y conforme pues a la normativa vigente establecida. Entonces, el incumplimiento de estas condiciones son causales de suspensión de la inscripción del REINFO, ¿no? Esto es el Decreto Supremo 010-2022 EM. Entonces, ¿qué requisitos hay para culminar el proceso de formalización? Primero hay que entender que son 5, pero que estos 5 no es que sean secuenciales, ¿no? No es A para B, para C, para D, ¿no? Esto es fast track, llamémoslo así para los que aman los proyectos, o pueden ser tramitados y gestionados en paralelo o indistintamente, ¿no? Por ejemplo, respecto a la propiedad o la autorización del derecho superficial, hay que contar o con la propiedad, la titularidad del derecho superficial o la autorización del titular del derecho superficial. No obstante ello, también, pues, si es que es un terreno antes llamado eriazo, hoy día todos los terrenos de eriazos, por normativa, han pasado al Estado, tú tendrías que acreditar con una búsqueda catastral en la SBN y en SUNARP, en registros públicos y en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, por sus siglas anteriores SBN, y con eso podrás cumplir este requisito. Ya sea como número 2, la titularidad de la concesión minera. Hay mineros en vías de formalización que tienen la titularidad o contar con un contrato de cesión o un contrato de explotación. Muchos están teniendo el enorme problema, como les digo, de que tenían un reinfo en la concesión de un tercero y esa concesión, como ese tercero, pues, si no cumples 2 años de pago de vigencia o de la penalidad, termina caducando la concesión dentro de las obligaciones mineras, están como una etapa medio gaseosa, porque todavía no ha salido o la libre denunciabilidad o están tramitando el petitorio y todavía esto tiene para rato. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Hay que prepararse, hay que saber, hay que entenderlo, ¿no? El instrumento ambiental que puede ser el IGAC. ¿Qué es el IGAC? Es el instrumento de gestión ambiental correctivo que pertenecía al proceso que nació en el 2012. ¿No? Recuerden, en el 2017 nace el del REINFO, pero en el 2012 el instrumento de gestión ambiental correctivo se le llamaba IGAC, ¿no? Entonces, una declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos, lo cual a mí, la verdad, me genera mucha preocupación porque en el Perú
tú excavas o encuentras minerales o encuentras un resto arqueológico. Nuestro país es riquísimo en cultura, pero me cuesta creer que se vaya a realizar los procedimientos, por ejemplo, que sí se realizan con mucha exigencia en el régimen general, en la mediana y la gran minería, donde tienen que estar acompañados para un certificado de inexistencia de restos arqueológicos o un monitoreo o un rescate arqueológico o una evaluación arqueológica. O sea, acá solamente se va a requerir una declaración jurada y hay que sentir mucha bonomía, mucha bondad en tu corazón y ser pues tal vez muy confiado en creer que se van a respetar el 100% de los restos arqueológicos en nuestro país cuando sean identificados dentro de un proceso de excavación, ¿no? Pero bueno, y finalmente el expediente técnico, el cual sí se recomienda pues presentarlo al final una vez que lo hagas todo esto porque tienes que acumularlos hacia ese expediente técnico, lo cual te va a otorgar un inicio de actividad formalizada. Y aquí, si tú eres un, digamos, eres un titular, o sea, ya estás formalizado y tú tenías una IRL o persona natural con negocio, lo que fuera, ahí sí ya puedes crear la sociedad anónima cerrada o una sociedad anónima que permita vender acciones, pero antes de eso no, porque de hacerlo habrás sido excluido del régimen. Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, algunos aspectos importantes respecto a la aprobación del instrumento de gestión ambiental. Bueno, como verán, hay algo importante respecto a la fuente hídrica, que es la opinión del ANA, donde por un lado se presenta la acreditación de disponibilidad hídrica, que son estos dos formatos, y para la evaluación del efecto ambiental en el cuerpo receptor del vertimiento y reuso de aguas residuales tratadas. Tienen acá tres formatos que también hay que llenar en algunos aspectos importantes. Acá se menciona la opinión del CERNAM, ¿no? Si es que se encuentra en zona de amortiguamiento. La zona de amortiguamiento se establece dentro del área natural protegida, establece qué área de amortiguamiento podrá existir, es decir, amortiguamiento, para poder controlarlo esto y definitivamente así el plan maestro lo establezca, no requiere opinión del CERNAM en caso, y esto es la normativa, pero acá sí hay muchas confusiones también, porque la normativa del Decreto Legislativo 1105 establecía opinión favorable por parte del CERNAM y actualmente con el nuevo régimen ya del 2017 ya inmediatamente te excluyen una vez que estés en un área natural protegida, sin importar el análisis, ¿no? Entonces, el tema es que los que estaban anteriormente rigidos por esta norma que no ha sido derogada, la podemos ver en el SNIP. Sin embargo, ya hay resoluciones del Consejo de Minería que ratifican esto y algunas sentencias del Tribunal Constitucional tampoco, ¿no? Y bueno, y cuando se encuentren dentro de una concesión forestal, se tendrá que pedir opinión del CERFOR. Entonces, respecto al expediente técnico, que era el último requisito que describí, pero recuerden que no es que haya una prioridad entre uno y otro, ni que fuera una secuencia, indistintamente ustedes pueden presentar el que quieran. Entonces, el expediente técnico va a contener toda la información, ya sea el tipo de sustancia, acorde obviamente a la naturaleza de la actividad minera realizada por el minero en vías de formalización, y esta información obviamente tiene carácter de declaración jurada y va a ser revisada posteriormente por la DREM, ¿no? Y luego de esto, cuando se obtiene la autorización de inicio de actividades, ¿no? Ya es la verificación del cumplimiento de todos los requisitos establecidos y definitivamente habrá una verificación en campo para ver la actividad del minero en vías de formalización. Rápidamente, los retos de la formalización minera, pues uno de los retos más grandes que tenemos es concesión y propiedad. La concesión, por un lado, los retos que hemos visto hoy en día es que muchos mineros en vía de formalización no están logrando culminar todo el proceso de formalización porque el concesionario no quiere suscribir el contrato de explotación
o un contrato de cesión, ¿no? Eh, y bueno, irónicamente, a los concesionarios les suele pasar eso con el propietario cuando estamos en el régimen general. Dicho sea de paso, cuando estamos en un proceso de formalización, le pasa con el concesionario y al concesionario le pasa con el tema de propiedad. Muchas veces pasa esto. Y alguien me dirá, sí, pues Eduardo, pero la servidumbre convencional es una cosa y la servidumbre legal minera es otra. Pero el proceso de servidumbre legal minera es un proceso que no ha funcionado en gran medida en el país. Existen como 17 y muchos de ellos son empresas que se lo han autohecho después de comprar o después de adquirir el derecho superficial para tener un documento formalizado por el Estado, ¿no? O sea, no es que haya sido el camino. La Constitución de 1979 sí establecía utilidad pública, interés nacional y seguridad nacional para la expropiación. La Constitución del 93 derogó esto y lo volvió seguridad nacional y necesidad pública. La actividad minera es una actividad más dada al interés y la utilidad, ¿no? Porque son es una actividad económica, por lo que ya tácitamente podríamos decir que se ha derogado la expropiación en materia minera y con ello y con la normativa posterior, inclusive el uso minero, aunque de hecho he escuchado de profesionales muy reputados decir que se puede reivindicar todavía el uso minero, lo cual eh, es bastante analizable y debatible, pero por lo pronto, si analizamos la naturaleza de la actividad minera como actividad económica, podemos entender que ya la Constitución lo plantea de esa manera y nos abre un espacio de servidumbre convencional y servidumbre legal minera, ¿no? Otro de los problemas y los retos que tenemos es el reto de la remediación ambiental. Tal como les dije, miren, cuando el precio del metal es alto, se genera una fiebre del oro, ¿no? Ya hemos visto que son miles de millones y mucha gente hace exceso de evidencia de dinero, ¿no? Y algunos no la hacen, pero pues manejan digamos, un dinero negro. Pero lo cierto es que al precio que está la onza hoy día en el mundo, este negocio ha terminado siendo muy rentable y millonario. Acá pequeños hay pocos, o sea, pequeños en términos económicos. Una onza ha superado los $2.650. Ustedes pueden creer que eso es poco, no es poco, es un montón. Para que me entiendan, los límites son 350 toneladas métricas día de explotación. Entonces, y obviamente, mientras más conocimiento haya, puedes identificar las vetas donde puedes encontrar una riqueza mineral mayor. Estamos hablando de un negocio de muchos millones y mucha gente o no lo entiende o no lo sabe. Pero ¿cuál es el problema detrás de todo esto? Es que muchas veces para esta recuperación se usa cianuro o mercurio y además hay una suerte de afectación que si como no hay aprobado un instrumento de gestión ambiental de la manera rigurosa en la que, por ejemplo, si tú le preguntas cómo lo hace SENACE, vas a ver que la diferencia es abismal, ¿no? En una evaluación, ¿no? Entonces, el no tener aprobado el instrumento de gestión ambiental, no estar revisado de manera muy exhaustiva, que es muy importante revisar de manera exhaustiva los instrumentos de gestión ambiental, porque el impacto ambiental que se pueda causar va a requerir una remediación y estos costos son muy elevados y cuando se daña la biodiversidad y se daña el ecosistema, esto es muy difícil de remediar. Si no, pregúntele a activos mineros que vienen luchando con varios pasivos ambientales y ya se había superado el problema de los pasivos ambientales con la existencia del plan de cierre, porque el plan de cierre ya había establecido la obligatoriedad de la remediación y la provisión de una garantía como una carta fianza o un fideicomiso que le permita al Estado, en caso no cumpla el titular con la remediación, utilizar ese dinero, además de las multas y la paralización, y etcétera, que te puede poner OEFA o las denuncias de delitos ambientales o un montón de temas más. Entonces, este tema que siempre fue necesario para la actividad minera, que era detener el tema de los pasivos ambientales,
Pongámonos a pensar de los nuevos pasivos ambientales que van a existir en el Perú y la pregunta es, yo entiendo que los niveles de recaudación tributaria deben haber aumentado enormemente a pesar de que la trazabilidad tal vez no se está realizando de manera idónea y a pesar de que muchas veces gran parte de las exportaciones se están quedando en aduanas por aperturas de lavado de activos y etcétera y investigaciones. Lo cierto es que aún así el nivel de recaudación debe haber aumentado, pero creo que es un desconocimiento bastante grande de los temas mineros no saber cuánto cuesta remediar un daño ambiental con mercurio, por ejemplo, sin contar la afectación a todo un ecosistema y la sistemática que puede haber en ello. Y tomemos en cuenta, la otra vez lo calculé con un experto internacional, tomando en cuenta la cantidad de actividad minera que no tiene aprobado un instrumento de gestión ambiental y que podría estar usando enormemente cianuro o mercurio, principalmente mercurio, ¿qué tanto daño podría causar, no? Y lo irónico es que estábamos calculando que en 6 años, 5 o 6 años, esto iba a generar un colapso en muchos ecosistemas y en la biodiversidad. Irónicamente, en 6 años tenemos que evaluarnos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, algo que ha suscrito el país sin contar una serie de detalles también que se han dado en el Acuerdo de París respecto a los retos del cambio de la reducción de los gases de efecto invernadero. Entonces, si bien lo hemos suscrito como país y si bien no tenemos ningún indicador al respecto, lo que es terrible es que no tenemos cómo remediar económicamente, no tenemos el presupuesto para remediar los futuros nuevos pasivos ambientales. ¿Y saben qué? Hoy día el precio del oro hace que esto sea rentable, pero en el futuro no va a ser así, porque la minería es oscilante, todos lo sabemos. Entonces, cuando los precios bajen, acuérdense de lo que les digo, mucha gente ya no va a estar haciendo actividad minera porque no es rentable. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esa coyuntura? La pregunta es, ¿ustedes creen, conociéndonos nosotros también, cómo es la cultura en nuestro país, que vamos a ver a todos ellos remediando y cerrando estas labores que están pues afectadas por años por mercurio? Entonces, pongámonos a pensar ese reto. Entonces, esa externalidad del Estado, porque finalmente va a darse a través de una externalidad del Estado, se está provisionando desde estos momentos, se está calculando con expertos para poder proyectarse a eso. Es importante poder pensarlo, porque creo que eso es un reto bastante importante al respecto. Por otro lado, se está dando un cierre de varias cuentas de bancos. Mucha gente a mí me llama. Yo tengo la certificación de la SBS en estos temas y también otras certificaciones más, porque algo que está pasando es que hay un cierre de cuentas en los bancos porque no cumplen con la designación del oficial de cumplimiento, el Código de Conducta de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, PLAF, o tampoco el manual PLAF, lo que a su vez tampoco se está cumpliendo con las capacitaciones. Estamos 19 de diciembre y algunos ni siquiera, pues, por ahí que ni siquiera saben que este es un requisito. Entonces, la SBS, a través de su unidad de inteligencia financiera, está requiriendo a los bancos están notificando a los mineros en vías de formalización, no están cumpliendo con estas normas y al final terminan cerrándose las cuentas. Todos sabemos, acá que me estás escuchando, que cuando tú quieras abrir una empresa y se llama mining, minería, min o algo así, va a ser muy difícil abrir esa empresa. Los bancos hoy día tienen temor en abrir empresas vinculadas a la actividad minera. Es un temor que se puede entender justificable y está dentro del marco de la libertad de contratación. Pero lo cierto es que cuando comienzan a cerrarse cuentas de bancos, este dinero se comienza a volver negro, 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 negro. ¿Por qué? Porque definitivamente otro de los problemas que se van a presentar es las transacciones justamente fuera del sistema. Y tomemos en cuenta que no es muy, o sea, que uno tiene que bancarizar a partir de cierto monto, ya tienes que bancarizar las transacciones. Si no, ya entras de todas maneras a una economía paralela y negra y esto termina agravando aún más el problema de la formalización. Entonces es importante primero sensibilizar hacia conocer estos temas para poder implementar un adecuado manual PLAF y un oficial de cumplimiento, un código de conducta, una capacitación, porque la actividad minera genera esta obligatoriedad, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta porque si terminan cerrándose las cuentas, se van a volver una economía ya totalmente, digamos, oculta,
y ahí en los niveles de trazabilidad van a ser casi imposibles, ¿no? Sin contar toda la ilegalidad que podría generarse de esto. De otro lado, tal como lo mencioné, tenemos los retos enormes de los temas de los explosivos y los insumos químicos. Miren, nosotros que conocemos algo de la permisología minera, yo lo llamo permisopatía, el ingeniero Roque Benavides le llamaba permisomanía, pero yo le llamo permisopatía porque ya termina siendo excesivo en el régimen general el tema de las licencias y permisos, los títulos habilitantes. Eh, pero todos sabemos, o por lo menos los que pintamos canas, sabemos que los explosivos eran controlados antes por Dixcamec y tenían la aprobación favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por los riesgos que habían en ese entonces, pues, del terrorismo, ¿no? Y respecto a los insumos químicos, la Dirandro, porque los insumos químicos que se usan, digamos, en la actividad minera, también en algunos casos se pueden usar para drogas, ¿no? Pero hoy en día existe una problemática muy grande porque o sea, esto es más práctica que teoría. Muchas veces los procesos, como no se entienden, son complicados, hay visitas y etcétera respecto al polvorín, en el caso de los explosivos y otras cosas más, terminan haciéndose transacciones fuera de la ley, es decir, de contrabando. Entonces, ese contrabando termina generando, pues, una dificultad bastante grande, donde vemos, pues, personas que están formalizadas y compran para poder hacer un subnegocio y esto ya pierde sentido y en el caso de los insumos químicos está ocurriendo igual. Entonces, es importante entender la lógica de lo que está ocurriendo, porque dentro de este proceso de formalización va a ser vital poder armarlo de esta manera. Otra cosa que también les comenté es que si uno conversa con la gente de las DREM, de las Direcciones Regionales de Energía y Minas, o Gerencias Regionales de Energía y Minas, va a poder darse cuenta de que en realidad también falta recursos, ¿no? Yo he ido alguna vez a alguna ADEM y habían 3 personas a cargo, pues, de esto, que no es pequeño, y los recursos, pues, son necesarios para poder lograr sacar adelante el proceso de formalización, en especial porque inclusive gente, por eso hay que separar la paja del trigo. Hay personas que tienen la voluntad de formalizarse, pero también son invadidos por otras personas, y cuando se quieren defender no saben cómo defenderse. Y esos son mineros ilegales que vienen y a veces vienen con gente armada o minería ilegal que hace trata de personas, que trabaja con niños. Entonces, eh, también es importante entender todos estos riesgos que se van generando en torno a una actividad minera que se mueve muchas veces en ámbitos grises y que es importante entender. Algo importante, en el 2015 suscribimos este convenio de Minamata sobre el mercurio, donde nos comprometíamos como país a reducir el consumo de mercurio. Sin embargo, dentro de este proceso de formalización, lejos de reducirlo, se ha ampliado de una manera extrema. Entonces es importante que ustedes también tomen en cuenta esto porque está dentro de la coherencia del proceso de formalización. Principio de autoridad, pues sí, esto se arregla más a las balas. Hemos visto, por ejemplo, empresas con un nivel de responsabilidad social corporativa muy alto digamos, cuidando siempre al máximo el tema de la formalidad y legalidad, por ejemplo, Minera Poderosa, pero de pronto vemos que hay criminales, hay el estallido de antenas. Miren, uno de los retos más grandes es el compromiso, el cumplir también con tu contrato, ¿no? Porque ahorita viene la presión de, pero firme el contrato de explotación, firme el contrato de explotación. Pero de pronto, pues, imagínate que llego yo a un acuerdo, yo concesionario, ya, güey, explota, pero llegamos a un acuerdo de precios y yo te compro ese mineral, con mi planta y etcétera, ¿no? Pero de pronto no cumples, no cumples ese contrato, ese acuerdo, ¿no? Es un acuerdo entre las partes, además valorado en la Constitución, ¿no? La Constitución contempla los contratos, ley, ¿no? Los contratos, o sea, un acuerdo entre partes tiene que ser cumplido, ¿no? Pero de pronto, pues, aparece un tercero que puede tener una planta y puede querer comprarle a o sea, con quien tú has llegado a un contrato, un acuerdo, ¿no? Y le va a querer, pues, entre comillas, pagar más, cuando en realidad mucha gente no conoce ni siquiera el negocio
y entre el traspaso ya se está perdiendo mineral en el laboratorio químico que te obligan a mirarlo en este laboratorio químico donde te bajan la ley del mineral, hay, digamos, otra reducción más, en el pesaje hay otra reducción, en toda la cadena hay todo un proceso de pérdida, ¿no? Entonces, también si es que vamos a proponer fortalecer los contratos, tiene que haber el principio de autoridad idóneo para que se cumplan los acuerdos, porque mañana o más tarde te ofrecen pagarte más si desconoces tu contrato y esto mucha gente no lo ve. No lo ve y dice, oye, pero firma, pero firma, pero firma. Pero ¿qué me garantiza que se va a cumplir este acuerdo, este contrato? En el país, o sea, el papel aguanta todo y eso tiene que cambiar, por eso tiene que haber un cambio cultural. Para que haya un cambio estructural, tiene que haber un cambio cultural. Y ese cambio empieza por cada uno de nosotros cada vez que, no sé, pues que, es más, en tiempos navideños mucha gente dice, ten cuidado con los policías porque te van a cobrar, ¿no? Entonces, por las coimas, todos sabemos dónde venden las cosas robadas en el Perú, todos sabemos que puedes negociar. En esta época la gente va a comenzar a negociar compra y venta de facturas. O sea, por Dios, compramos de todo y muchas veces no nos dan factura, nos cobran por la factura. Entonces, queremos cambiar, pero no queremos cambiar nosotros. Es importante que todo cambio empiece por uno. Hace unas semanas dormía, me desperté con una canción que tarareaba, ¿no? Y busqué qué era esa canción y YouTube, cuando tú pones pues el tarareo de una canción con algunas palabritas, te da la canción. Y era una canción de Michael Jackson que se llamaba Man in the Mirror, Man in the Mirror, que dice, oye, me da pena que el medio ambiente esté tan destruido, haya mucha hambre, mucho dolor en el mundo, así que he decidido ser parte del cambio. Así que voy a empezar por el hombre del espejo, se llama Man in the Mirror, ¿no? Entonces, hay que empezar por la persona del espejo. Todo el mundo dice, oye, pero hay que cambiar, pero reclama y todo, pero nadie está dispuesto a ser formal en nada. Nadie está dispuesto a ser formal en nada. Entonces, como normalmente digo a mis alumnos también, necesitamos uno que ame el Perú y no se venda. Uno. Cuando eso ocurra, realmente comenzamos un cambio, porque ese uno tiene que jalar a un segundo y esto comenzará a cambiar. Pero es muy difícil. Hace poco hablaba también con personas que me decían, pero debe ser difícil mudarse a otro país. Acá en el Perú, tú pagas y arreglas las cosas. O sea, por Dios. Entonces, yendo ya a recomendaciones, yo creo que hay que entender esto desde un ámbito práctico y no solamente teórico. Yo creo que va a ser importante entrar a reflexionar en todos los aspectos que se han conversado el día de hoy, entender el impacto ambiental que se va a dar, los convenios que hemos suscrito como país y los compromisos que tenemos a nivel internacional, la estructura jerárquica que existe, si es que realmente valoramos la profesión y no, digamos, nos vamos a adecuar a las necesidades de quien nos busque. Tiene que ver con un tema valorativo y ético, tiene que ver con también separar la paja del trigo, felicitar y reconocer a los que han mostrado voluntad para el proceso de formalización y lo han utilizado de manera adecuada, y también ponernos firmes y pedirle al Estado que también lo haga respecto a los que no están dispuestos a cumplir con ese proceso de formalización y solamente están usando el proceso de formalización para poder depredar a diestra y siniestra y luego no hacerse cargo de todo el daño ambiental que viene después. Porque ese daño ambiental va a salir de tus impuestos, si es que los pagas, y de los míos, que yo sí los pago. Entonces, les pido por favor, entendamos que el tema medioambiental es delicado, entendamos que esta no es una situación fácil de analizar, pero es necesario entender. Los invito a poder reflexionar, a empezar por la persona del espejo, porque es así como esto cambia. Es así como esto cambia. La cultura se come la estrategia de desayuno. Empecemos con una cultura de formalidad, que estoy seguro que los resultados van a ser los mejores posibles en ese ámbito. Espero sinceramente que les haya parecido interesante. La Fundación Minera del Perú siempre abierta para poder apoyar, para poder analizar, para poder
apreciar opiniones que se tengan también y estoy seguro que va a servir al menos de reflexión todo lo mencionado el día de hoy. ¿Sí? Espero muchas gracias a Bill Lawyer por la invitación de hoy y bueno, espero que les haya parecido interesante. Me imagino que deben haber algunas preguntas. Sí, doctor, justo muchísimas gracias por su excelente ponencia, de verdad ha sido un placer escucharlo. Tenemos dos consultas en la bandeja de chat, no sé si logra visualizarlo. A ver, sí, a ver. A ver, Oscar Mendieta pregunta. Consulta, ¿puedo trasladar un reinfo a una concesión distinta a aquella donde opera? ¿Qué se requiere contractualmente y en cuanto a permisos? Bueno, antes, como ustedes saben, recuerden la naturaleza primero del reinfo, recuerden que tenía que haber, o sea, tenía que haber actividad minera antes de poder solicitar el reinfo. Pero, ¿qué es lo que está pasando, no? Ya el Consejo de Minería hay una resolución que les invito a revisar, yo creo que la tengo por ahí, donde establece que estas condiciones tienen que tener un criterio de razonabilidad, pues, ¿no? No es que estés en Tumbes y de pronto acabes en Tacna. Y cuando yo digo esto, no es una broma, o sea, ha ocurrido, ha ocurrido. Entonces, ya hay una cierta razonabilidad. Una cosa es que esa razonabilidad tenga que ver con un tema de espacios y de colindancia y cercanía, y otra cosa es pues que querramos mover enormemente el punto del reinfo en el afán de mover lo que tenemos hoy, la ubicación que tenemos hoy, a una ubicación que ahora sí nos convenga. Dicho sea de paso, esto requiere también una fiscalización. Así que en campo, la pregunta es, al punto que se está moviendo, si alguien va a campo, lo mira, porque va a haber supervisión, lo mira, va a encontrar que tú realmente estás haciendo actividad minera en esa zona donde declaras que se está haciendo y en esta también, entonces es importante tomarlo en cuenta. De ser así, en estas condiciones, sí, por única vez uno puede establecer la movilidad del punto, ¿no? Y esto igual dentro de los 5 requisitos que existen en el proceso de formalización, uno pues una vez que esté autorizado esto por la Dirección Regional de Energía y Minas o Gerencia Regional de Energía y Minas, inmediatamente tendrá que además acreditar o que cuenta con la titularidad de la concesión o que tiene un contrato de cesión minera inscrito en registros públicos. Recuerden que en minería, en derecho minero, de acuerdo al artículo 106 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, se requiere para que sea oponible a terceros y ante el Estado la inscripción en registros públicos. Miren, en minería algunos me dicen que el derecho minero no existe, que es parte del derecho administrativo. No. En minería, a diferencia de otras, digamos, áreas del derecho, de otras ramas del derecho, registros públicos es constitutivo y no declarativo. Hay que tomarlo en cuenta. Artículo 106 del Decreto Supremo 01492-M, nuestro querido texto único ordenado de la Ley General de Minería. Entonces, la consulta número 2, ¿puedo transferir un reinfo a un tercero? No, no se puede. Eh, pero habría que preguntarse, ¿no? ¿Ese reinfo es una sociedad anónima cerrada? Si es una SAC, que yo he visto reinfo que sí son SAC, uno, obviamente, que ya lo tiene escrito y que es una actividad previa, puede transferir esa empresa. Bueno, si es una SAC, sí, pero una IRL no y persona natural con negocio no. Es importante saber. Bien, estimado doctor, muchísimas gracias. Creo que hay una manito levantada. Ujú. A ver, puede ¿Qué hacer su tal, doctor? Sí, ¿Qué muchas tal? gracias. Primero agradecerle por la ponencia y el resumir tan puntualmente una cuestión que es bien extensa. Solamente justo con lo que usted comentaba de separar la paja del trigo, de que hay casos en los que sí se entiende que hay mineros que quieren formalizarse, que quieren adecuarse, pero hay otros tantos, justamente hablando de separar la paja del trigo, que en realidad no tienen esa intención, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, es una pregunta que siempre me he hecho y a raíz de las últimas modificaciones se han escuchado distintas propuestas de cómo mejorar todo este tema, cómo adecuarlo
o cómo cambiar, incluso eliminar este proceso e implementar otro, o de canto ya simplemente hablar de ilegalidad y de formalidad y dejar ese término de informal de lado. Mi pregunta es, de todas las propuestas que se han dicho, ¿hay una que sea viable en su experiencia usted considera que quizás este tema más va por un proceso de largo aliento, de largo plazo, más que un cambio inmediato de mediano plazo, que es lo que pareciera que están buscando todos, ¿no? Porque a medida que avance este tema, se van enfrentando mucho más digamos, el régimen general, que serían los mineros formales, con este régimen que en su mayoría pertenece a la pequeña minería artesanal. Entonces, es como que se va haciendo la brecha mucho más grande y no sé si eso se pueda resolver con alguna propuesta, alguna solución. Me gustaría de pronto saber si usted tiene alguna idea en mente para mejorar este tema. Gracias, doctor. Sí, mira, María, me parece interesante porque muchas veces la gente cree que uno critica y no trae propuestas, ¿no? Lo primero recuerden, la cultura se come la estrategia de desayuno. Los que nos dedicamos a la consultoría, ¿ya? Sabemos perfectamente, cuando yo llego, por ejemplo, a una organización, lo primero que yo identifico es cultura, ¿no? Si la estrategia que yo te voy a plantear no va acorde a tu cultura, mi primera estrategia es la cultura, siempre. O sea, lo primero que tenemos que trabajar es un tema cultural. Hemos pasado por un proceso que muchos le llaman la rana en la olla, ¿no? Digamos, la rana, tú le vas calentando el agua hasta que hierve. Sin darnos cuenta, hemos pasado por el desmoronamiento ético y moral de nuestro país. Eso en términos de psicología, por ahí que algunos lo saben, yo si bien soy abogado de profesión, también he estudiado una maestría en psicología, nos puede llevar a un cierto grado de psicopatía primaria, es decir, el fin justifica los medios, ¿no? O sea, no me importa si se están usando niños, si está degradando la tierra o destruyendo el ecosistema y la biodiversidad, si se está esclavizando mujeres, si se está usando organizaciones criminales, pero acá lo que importa es hacer el dinero, ¿no? Entonces, por un lado, tal vez algunas personas ya entraron en resignación. Eduardo, ¿no se puede cambiar esto? Claro que se puede cambiar. Siempre se puede cambiar. Todo proceso cultural siempre pasa por un proceso de transformación que empieza, y ojo, siempre empieza. El liderazgo dicen que lo genera la segunda persona. El líder no es el primero, el líder siempre es el segundo, porque es el que refuerza el seguimiento del líder. Nosotros necesitamos y creemos realmente que el Perú necesita pasar por un proceso de formalización. Necesitamos primero ser el cambio y lo segundo es involucrar a más personas dentro de ese proceso de cambio. Si no lo hacemos, nada va a importar. Entonces, como punto número uno, lo primero que yo trabajaría, María, es la reivindicación de los valores éticos y morales. O sea, que comencemos a construir una sociedad donde la toma de decisiones no se base únicamente en el costo-beneficio, sino se base de acuerdo a principios y valores, ¿no? Eso como punto número uno. Aspectos que me gustaron de la ley MAPE, que creo que nadie la leyó. Entonces, aspectos importantes es que primero, no es que se iba a cortar apretando un botón el 31 de diciembre de 2024. Según lo que yo entendí, salvo que alguien tenga opinión contraria, pero es lo que yo he leído y creo que muy poca gente la leyó. ¿Qué significa eso, no? Significa que lo que ya habían iniciado el proceso de formalización, pues vayan siendo revisados y etcétera hasta que logren para separar la paja del trigo. Oye, los que están iniciando el proceso de formalización, pues no se preocupen que con ustedes vamos a terminar, pero los que no han iniciado el proceso de formalización y ya han tenido tantos años, porque un proceso excepcional, cuando se extiende tanto, se hace pues, lo excepcional ya se hace general, ¿no? Entonces, eso me parecía un aspecto importante. Lo segundo es que ante este decreto legislativo que establecía la no posibilidad de denunciar por minería ilegal aquel que no tenía un reinfo vigente y aún así realizaba actividad minera, lo cual genera un enorme daño ambiental y un montón de cosas más, pues era importante hacerlo. Entonces, hay varios aspectos que son importantes llevar a cabo, pero mira, es como que el papel aguanta todo y no podemos educar únicamente a través de normas. Yo creo que necesitamos un proceso cultural de cambio donde necesitamos crear un movimiento y por eso la Fundación Minera del Perú, ahí de eso nace.
porque lo que buscamos, y por eso estamos trabajando con nuestro equipo, nuestro Fundarmi, como llamamos nosotros, nuestro Army de la Fundación, porque estamos trabajando con personas, con un grupo enorme de personas, donde la idea es entrenarnos todos y comprometernos a generar un cambio que empiece por los valores, ¿no? Y si queremos promover una formalidad, esto no lo vamos a lograr con una norma, lo vamos a lograr con una conducta donde los medios de comunicación entiendan primero cómo funciona esto y número dos, se sumen también con una posición acorde a los valores y principios y luego al costo-beneficio, porque sin eso, María, créeme que esto va a ser muy difícil porque al final van a aparecer debates de tipo emocional. ¿Cómo son los debates de tipo emocional? Cuando escuchamos argumentos como minería ancestral, ¿no? Cuando ya empezamos con el concepto de minería ancestral, que además o sea, yo lo escuché en Colombia hace un año, ese concepto, ¿no? Y ahora veo que ha sido importado, ¿no? Y de alguna manera lo que no estamos viendo es que no, somos antimineros con la minería formal y promineros con la minería ilegal y concesivos con la minería en vías de formalización. Y eso es lo que no se entiende, el mundo al revés, el mundo al revés. Entonces, es importante tomarlo en cuenta y no dejarnos guiar por un resentimiento creado por psicología social, sino realmente mirar las cosas como son, y poder reflexionar sobre esto y que esa normativa vaya acorde a una cultura que lamentablemente no existe en ningún ámbito en nuestro país. Y todos los años vamos a ver que se quema Mesa Redonda, que la gente muere de frío en el sur del Perú, que los huaicos y las lluvias en el norte del Perú y en Cieneguilla arrasan. O sea, lo vamos a ver porque esto es cíclico y que la gente construye en un lugar donde no debió construir y muchas cosas más, y que se hacen con relaves, casas donde hay huaicos y muchas cosas más, y muchas cosas más. Mientras no cambiemos esa cultura, las propuestas normativas no van a significar nada. Esa es mi opinión, por lo menos, María. Muchas gracias, doctor. Bueno, acá hay un comentario que me han mandado directamente, creo que es una pregunta, a ver, la leo. Ya, buenas noches, gracias José. Buenas noches, doctor. Cuando me encuentro en trámite de modificación de derecho minero, pero todavía no cuento con resolución de aprobación, ¿puedo realizar actividad minera en vías de formalización en el derecho minero que solicité la modificación? Debo indicar que si no realizo actividad minera estaría en causal de exclusión. Bueno, es que no hay aspectos que no se han normado. Entonces, si tú me hablas a mí, jurídicamente hablando, voy a decirte de la Constitución, la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, el texto único ordenado de la Ley General de Minería. Pero por otro lado, eso colisiona también con otra norma. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo se quiere interpretar esto? O sea, la pregunta es, ¿cómo se quiere interpretar esto? O sea, lo que somos abogados sabemos cómo se debería interpretar esto, ¿no? Pero la pregunta es, porque el problema del proceso de formalización es que tiene que ser acorde a la jerarquía normativa también, ¿no? Las leyes marco para empezar, ¿no? Que están por encima, obviamente, de las mismas leyes. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, en términos hoy día interpretativos, a pesar de la normativa que les acabo de escribir, es una zona gris. Es una zona gris. Pero en términos jurídicos, yo les dejo las conclusiones a ustedes que creo que las van a poder entender muy bien. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo se está interpretando? ¿Ya? Bueno, tu reinfo está vigente y no se aprobó pues la ley MAPE ni se ha aprobado ninguna norma vinculada a esto. Entiendo que en el proceso en el proceso de la creación de la normativa de la formalización deben estar analizando este tema, pero preocupa el retiro de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía dentro de este equipo técnico que estaba revisando esta normativa, ¿no? Y eso los invito también a buscarlo en Google para que revisen los motivos por los cuales no está participando la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, porque es importante tener su visión también y su opinión al respecto. Pero entiendo, José, que ahorita está en un proceso de redacción, ¿no? Y por lo pronto, en la extensión hasta junio del próximo año,
esa zona gris, si es que no sale una normativa, podría quedar en zona gris y muchos van a acogerse a que el reinfo está vigente, ¿no? Bien, estimado doctor, creo que ya no hay más consultas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ha sido un verdadero placer contar con su presencia el día de hoy y con toda su experiencia. Le deseamos muchos éxitos y esperamos contar con usted en un próximo evento académico. Muchísimas gracias, doctor. No te preocupes, de todas maneras, muchas gracias a Biloyer, espero que me sigan invitando también y que poder haber por lo menos puesto un pequeño granito de arena en este importante tema que es la formalización minera en nuestro país, que no solamente debería ser la formalización minera, la formalización de nuestro país. E invitarlos a la Fundación Minera del Perú, a nuestras páginas, la de LinkedIn, la de Facebook, la de Instagram o fundacionmineralperú.com y se enteren un poquito más de lo que estamos haciendo con Topomín y Topomina, los topomineros más tiernos de la minería que van a empezar con el ABC de la minería.com a enseñar de manera fácil cómo es la actividad minera en nuestro país y en el mundo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Que con esto culminaríamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.